Estimadas y estimados, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Emilio Renzi y a continuación vamos a leer dos inquietantes relatos de Jorge Luis Borges. El historiador arábigo El-Ixaquí refiere este suceso. Cuentan los hombres dignos de fe, pero solo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño un hombre empapado que se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo: «Tu fortuna está en Persia, en Isfahán, vete a buscarla». A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa y por el decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y le menudearon tales azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte. A los 2 días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó buscar y le dijo: «¿Quién eres y cuál es tu patria?». El otro declaró: «Soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Mohamed el Magrebí». El capitán le preguntó: «¿Qué te trajo a Persia?». El otro optó por la verdad y le dijo: «Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que esa fortuna que prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste». Ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle: «Hombre desatinado y crédulo, 3 veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol una higuera, y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de una mula con un demonio, has ido errando de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no te vuelva a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete». El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán, desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto. Jorge Luis Borges, Historia Universal de la Infamia. Aquel día, el emperador amarillo mostró su palacio al poeta. Fueron dejando atrás en largo desfile las primeras terrazas occidentales que, como gradas de un casi inabarcable anfiteatro, declinan hacia un paraíso o jardín cuyos espejos de metal y cuyos intrincados cercos de enebro prefiguraban ya el laberinto. Alegremente se perdieron en él, al principio como si condescendieran a un juego y después no sin inquietud, porque sus rectas avenidas adolecían de una curvatura muy suave pero continua y secretamente eran círculos. Hacia la medianoche, la observación de los planetas y el oportuno sacrificio de una tortuga les permitieron desligarse de esa región que parecía hechizada, pero no del sentimiento de estar perdidos, que los acompañó hasta el fin. Antecámaras y patios y bibliotecas recorrieron después, y una sala hexagonal con una clepsidra, y una mañana divisaron desde una torre un hombre de piedra que luego se les perdió para siempre. Muchos resplandecientes ríos atravesaron en canoas de sándalo, o un solo río muchas veces,
Pasaba el séquito imperial y la gente se prosternaba, pero un día arribaron a una isla en que alguno no lo hizo, por no haber visto nunca al Hijo del Cielo, y el verdugo tuvo que decapitarlo. Negras cabelleras y negras danzas y complicadas máscaras de oro vieron con indiferencia sus ojos. Lo real se confundía con lo soñado o, mejor dicho, lo real era una de las configuraciones del sueño. Parecía imposible que la tierra fuera otra cosa que jardines, aguas, arquitecturas y formas de esplendor. Cada 100 pasos una torre cortaba el aire. Para los ojos el color era idéntico, pero la primera de todas era amarilla y la última escarlata. Tan delicadas eran las gradaciones y tan larga la serie. Al pie de la penúltima torre fue que el poeta, que estaba como ajeno a los espectáculos que eran maravilla de todos, recitó la breve composición que hoy vinculamos indisolublemente a su nombre y que, según repiten los historiadores más elegantes, le deparó la inmortalidad y la muerte. El texto se ha perdido. Hay quien entiende que constaba de un verso, otros de una sola palabra. Lo cierto, lo increíble, es que en el poema estaba entero y minucioso el palacio enorme, con cada ilustre porcelana y cada dibujo en cada porcelana, y las penumbras y las luces de los crepúsculos, y cada instante desdichado o feliz de las gloriosas dinastías de mortales, de dioses y de dragones que habitaron en él desde el interminable pasado. Todos callaron, pero el emperador exclamó: «Me has arrebatado el palacio», y la espada de hierro del verdugo cegó la vida del poeta. Otros refieren de otro modo la historia. En el mundo no puede haber dos cosas iguales. Bastó, nos dicen, que el poeta pronunciara el poema para que desapareciera el palacio, como abolido y fulminado por la última sílaba. Tales leyendas, claro está, no pasan de ser ficciones literarias. El poeta era esclavo del emperador y murió como tal. Su composición cayó en el olvido porque merecía el olvido y sus descendientes buscan aún, y no encontrarán, la palabra del universo. Jorge Luis Borges, El Hacedor. A continuación nos enfocamos en las actividades. En primer lugar, las que se encuentran dentro del apartado para empezar, cuyo punto A dice: mencionen quiénes son los dos personajes de historia de los dos que soñaron, a los que se alude en el título, y cuenten el sueño que tiene cada uno de ellos. Ustedes recordarán personajes, yo no les voy a decir nada. El primero es el hombre que vive en el Cairo, que supo ser rico pero lo perdió todo, y su sueño es que un hombre le dice que su fortuna está en Isfahán y le ordena que vaya a buscarla. Y el otro personaje es un hombre que vive en Isfahán, que es el capitán de los serenos de aquel distrito, y el sueño es que sueña con una casa donde supuestamente está escondido un tesoro. Punto B dice: expliquen por qué el capitán castiga al extranjero y cómo reacciona este ante el castigo. Yo no les voy a decir nada, pero lo castiga porque unos ladrones entraron a una mezquita. Los vecinos dieron la alarma y al llegar el capitán, los bandoleros habían escapado y solo estaba allí el hombre del Cairo. C. Dice: respondan a estas preguntas. ¿Qué extensión tiene el palacio del emperador en el segundo cuento? ¿Está formado por un solo edificio? ¿Cuánto tiempo tardan en recorrerlo los protagonistas? ¿Hasta qué lugar llegan en su recorrida? Bueno, el palacio, yo no les voy a decir nada, ¿no? Pero el palacio del emperador es inmenso, tardan varios días en recorrerlo. Está formado por terrazas, laberintos, patios, bibliotecas, ríos y torres. Y en la recorrida llegan hasta la anteúltima torre. D. Lean el fragmento en el que se narra la llegada a una isla.
¿Quién es el Hijo del Cielo? ¿Por qué se dice que el verdugo tuvo que matar a uno de los habitantes de la isla? Bueno, yo no les voy a decir nada, pero ustedes seguramente habrán visto que el Hijo del Cielo es el emperador. Y el verdugo tuvo que matar a uno de los habitantes de la isla porque no conocía al soberano. Punto E y último de este apartado. Dice, ¿por qué el emperador acusa al poeta de haberle arrebatado el palacio? Yo no voy a decir nada, pero me parece que fue porque pronunció un poema que era como el palacio mismo. Ahora nos dirigimos hacia el apartado denominado del diccionario de los textos, cuyo punto 1 dice: subrayen en la historia de los dos que soñaron los elementos presentes en el sueño del hombre del Cairo y en el sueño del capitán. Luego, señalen cuáles de esos elementos pertenecen también al plano de la realidad. Yo obviamente que no les voy a decir nada, pero ustedes habrán visto que el hombre del Cairo soñó con un hombre empapado que se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo: tu fortuna está en Persia, en Isfahán, vete a buscarla. Y por el otro lado, el hombre de Isfahán soñó con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, en el jardín un reloj de sol, yo no les voy a decir nada, y después del reloj de sol una higuera, y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente un tesoro. ¿Recuerdan que le dijo eso? En el plano de la realidad, la casa del hombre del Cairo coincide con la descripción de la casa que ha visto en sueños el hombre de Isfahán. Y efectivamente, allí se encuentra un tesoro. Punto 2 dice: busquen en el comienzo y en el final del cuento los adjetivos utilizados para caracterizar a Alá y subrayenlos. Ustedes seguramente, yo no les voy a decir nada, pero habrán notado que se dice de Alá que es omnisciente, que es poderoso, que es misericordioso. Se lo denomina también como el generoso o el oculto, ¿sí? Y bueno, las expresiones que puedan llegar a tener un significado equivalente puede ser omnipresente, todopoderoso. Seguramente a ustedes se les van a ocurrir algunas más. Punto 3. Subrayen con azul los sustantivos o las construcciones sustantivas referidas a los lugares que recorren los personajes en la parábola del palacio. Por ejemplo, las terrazas occidentales, ¿sí? Hay varias, yo no les voy a decir nada, pero anoté algunas. Por ejemplo, casi inabarcable anfiteatro, paraíso o jardín cuyos espejos de metal y cuyos intrincados cercos de enebro prefiguraban ya el laberinto, rectas avenidas, antecámaras y patios y bibliotecas, sala hexagonal con una clepsidra, una torre, resplandecientes ríos, la penúltima torre. Seguramente ustedes podrán encontrar más. Punto 4. Busquen en los dos últimos párrafos del cuento las palabras que por su significado se relacionen con la actividad literaria, por ejemplo poeta, y enciérrenlas en un círculo. Ustedes las anotan en la carpeta, por supuesto, ¿sí? Poeta, yo no les voy a decir nada, recitó, composición, texto, verso, palabra, poema, historia, sílabas, leyendas, ficciones literarias. Punto 5. Ubiquen en el primer párrafo, son dos actividades en la misma consigna. La primera es: en el primer párrafo, ubiquen el fragmento donde se menciona el modo en que los personajes logran salir del laberinto. Repito, en el primer párrafo tienen que ubicar el fragmento donde se menciona el modo en que los personajes logran salir del laberinto. Estamos hablando del segundo de los relatos. Y la otra parte de la misma consigna es: identifiquen la frase que expresa una acción relacionada
por un lado con un fenómeno natural y la frase que expresa una acción vinculada con un rito religioso. ¿Sí? Yo no les voy a decir nada, no les voy a decir nada. Dice, ustedes seguramente recordarán esa parte que decía hacia la medianoche, la observación de los planetas y el oportuno sacrificio de una tortuga les permitieron desligarse de esa región que parecía hechizada, pero no del sentimiento de estar perdidos que los acompañó hasta el fin. El fenómeno natural era la observación de los planetas y el rito religioso, el sacrificio de una tortuga. Punto 6 y último. Busquen información acerca del emperador amarillo en enciclopedias o libros sobre historia y mitología chinas. Luego, indiquen en qué lugar y en qué época podría transcurrir la historia. Yo no les voy a decir nada, pero el emperador amarillo, también conocido como Huangdi, es uno de los 5 emperadores de la mitología china. Según la tradición, reinó entre los años 2698 y 2598 a.C. Entre esos años podría haber sucedido el relato. Estimadas y estimados, nos vemos en la próxima.